Ignacio Zuleta es analista político, lo respetamos mucho y valoramos que hoy en la tarde tenga el tiempo para Buena Semana. ¿Cómo te va, Ignacio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te Yo va? también los respeto. Vamos un poquito para atrás, Ignacio, pero para atrás porque por lo que pasó la semana pasada con la marcha, y lo que Milei dijo hace algunas horas nada más. Dijo, bueno, para mí estuvo bien para el gobierno porque se juntó del otro lado todo lo que no tiene que ver con nosotros, ¿no? Fíjate vos cómo da vuelta y se adjudica al presidente una especie de victoria en esa marcha. ¿Cómo lees vos esto que pasó? Bueno, creo que hay que ponerlo en un contexto más amplio. El gobierno está buscando arrancar una gestión que hasta el cuarto mes que llevamos ha sido casi imposible, Sí. salvo los temas contables de mover los números para presentar un déficit más bajo y alentar a los mercados que atiendan a su gestión. Pero lo importante, lo troncal, que estaba contenido en el DNU 70 de diciembre y la ley Omnibus, al gobierno le fracasó porque el Congreso, que es un poder mucho más fuerte que el Ejecutivo hoy día, que es muy débil, le cortó el trámite de las dos iniciativas, Sí. señalando una cosa, específicamente una cosa: la delegación de facultades. Un gobierno que en la debilidad pide que el Congreso le ceda facultades para poder gobernar sin restricciones legales, declarando emergencias. En esto aprendió de esos dos fracasos, empezó a negociar, empezó a ceder, y si uno mira lo que va mañana al Congreso en diputados frente a lo que proponía en diciembre y enero, que era una especie de cosa faraónica que incluía desde ponerle toga a los jueces hasta cambiar el Código de Comercio y cambiar el Código Penal, y etcétera. Es una cosa mucho más modesta, negociable, que en realidad expresa más al Congreso que a Milei, porque la agenda que va a encarar en reforma fiscal y en la ley combi, como le digo yo, la minibús de mañana, es la agenda de Cambiemos de 2015, que toma el Milei cuando se gana la elección por el balotaje y adopta medidas de desregulación, de achicamiento del déficit, de mayor austeridad fiscal, reducción de subsidios, baja de inflación, que era lo que proponían 4 de los 5 candidatos de la primera vuelta. Salvo Bregman, todos ellos proponían una agenda similar: Massa, Bullrich, Milei y Schiaretti. O sea que lo que él está haciendo es acomodarse al programa de las clases medias moderadas de la Argentina, que votaron por Cambiemos en 2015 y que han vuelto a votar a Milei en 2023 sin casi cambios en la agenda política y la agenda económica. O sea, no es que Milei arrastra al Congreso, sino que Milei busca el consenso del Congreso. Ignacio, eso es lo que vamos a ver mañana. Entonces todo dependerá de cómo se lo relate hacia el afuera, porque si es un éxito será por la iniciativa del presidente y si fracasa es porque se iba a ir a la iniciativa del Congreso. No, eso de que en la política hay relatos es un cuento chino. A ver. No hay ningún relato. No hay ningún relato. Si hubiera relato, Massa el año pasado no hubiera sacado 44 puntos en la segunda vuelta. Es la mitad del electorado de la Argentina. ¿Querés más relato que el que había en favor de Patricia Bullrich, que iba a 5 programas por televisión por hora? Milei lo mismo, Larreta lo mismo, Massa lo mismo. Ganó, perdió peronismo, perdió Cambiemos, rebotó la carambola en el balotaje, Milei es presidente, pero el peronismo sacó 44%. ¿Pero vos decís que no hay un relato o que el relato no es condicente con lo que pueda llegar a pasar? Porque serían dos cosas distintas. Lo que se suele llamar relato en el léxico de hoy es publicidad del gobierno y de la oposición. Lanzan consignas a ver si explican, pero esas consignas son tan provisorias como la realidad. Vos pensás que la Argentina tiene dividida el electorado en dos. 44% es la mitad de la Argentina. Y lo logró con un ministro que destilaba fracaso, como el caso de Massa, que ya no sabía cómo arruinar más la economía. Y con la vicepresidenta Cristina Kirchner condenada en una causa como la causa vialidad.
con esos lastres, con esa mochila, con esos pasivos, sacaron 44 puntos. Ignacio, ¿Dónde está el relato? estoy pensando El esto. voto no atiende el relato, atiende la realidad. En lo que vos decís, más que del relato, del tono del relato, estoy pensando, porque vos dijiste bien que va varias cosas de las que ahora está la ley Combi, que empieza a debatirse en el Congreso, ya son base o parte de la plataforma Cambiemos 2015. Entonces Milei lo que hace es seguir siendo Milei y ser más Milei que nunca, desde lo gestual, desde lo verbal, desde el volumen, el tono, la pelea, pero abajo de eso sí moderarse y empezar a negociar verdaderamente, porque sabe que está jugando en el terreno político, no puede jugar en otro. Yo lo segundo que decís lo comparto totalmente, lo primero no. Uh-huh. Lo primero no, porque el estilo, la extravagancia, Sí. el proselitismo es algo accidental y cambiante en la política. Uh-huh. Y si fuera importante, Sí. Milei hubiera sacado más que el 29%, que es su verdadero peso político. El verdadero Milei es el 29% de la primera vuelta, Ajá. donde se construye el Congreso que le está marcando la agenda. Y de ese 29%, yo querría saber, es difícil y quizás no es tan importante, cómo está compuesto. Si está compuesto de una pendejada alborotada que dice aguante Milei, por la mitad, digamos, y la otra mitad, el conservadurismo de la UCD, de centro derecha, que votaba a los Alzogaray entre 10 y 14% Sí. desde hace 30 años en la Argentina. El resto del voto es Cambiemos y el resto del voto Sí, es pero peronismo. Milei, Ignacio, no se lo ve como con muchas ganas o mucho ánimo de cambiar, porque Milei es así se presentó, así se mostró y sacó el 29% siendo de esa manera y después sacó el 56% siendo de una manera bastante parecida también, ¿no? Digamos. No, el 55 es el voto de Milei más el voto de Cambiemos. Sí. Cuando se queda sin candidato, lo que votó es que se fuera el peronismo del gobierno, se fuera más. Y en eso cumplió Ahí el cumplió, mandato. sí. Ahora, la forma de ser de Milei, yo creo que es intrascendente. Es intrascendente. Si hubiera ganado en primera vuelta por el 50%, ahí te creo, pero Sí. sacando el 29%, yo no le veo que el estilo es para la popularidad. Sí. Pero ¿cuánto Claro. dura? Ajá. ¿Cuánto le duró a Alberto Fernández tener el 70% de adhesión hasta la pandemia? ¿Cuánto le costó a Cristina marcas importantes de adhesión que en el año 2011 le permitieron reelegir con el 54%, ¿de acuerdo? O algo así. Un sector que creyó que... Dura poco, eso es accidental, dura muy poco. Un sector que creyó que Milei se iba a moderar en su discurso una vez que llegara a la presidencia y se encontrara con lo que es todo el aparato, ¿no? Que uno no hace simplemente lo que quiere, sino también hace lo que le dejan hacer al final de cuentas. Sin embargo, en esto que Fede marcaba, él en la personalidad siempre dio a más. Por ejemplo, ante una marcha multitudinaria en las calles, él pone una imagen de un león con una taza que dice lágrimas de zurdo. Entonces, siempre está en ese sentido desafiando. ¿Qué lectura haces vos, Ignacio, Pero todo sobre eso esto? es publicidad paga. Sí. Es todo publicidad paga. Sí, pero todo eso él trascendencia está tiene? interesado en hacerlo. ¿Por qué? Y bueno, pero díganlo. No, Déjenlo. perdóname, Ignacio, me suma lo que dice Mariana. Porque además Milei es el aparato. Vos decís contra el aparato. Milei es el aparato. Milei es el peronismo que le facilita el triunfo, que le pone el funcionario, le ha puesto funcionarios muy importantes de acuerdo al gobierno. Su proa, su estandarte es Guillermo Franco y Daniel Scioli. Scioli, el principal embajador del gobierno anterior, Sí. muy buen embajador en Brasil, y Guillermo Franco, representante en el BID. Es decir, y después es el aparato del PRO. Macri le ha puesto la mitad de los funcionarios y él dice que Macri es un buen presidente, que era un buen presidente y le elogia la economía de Sturzenegger. Es decir, Milei es el aparato. Ahora, es muy común en la política actual insultar al aparato desde el aparato. Porque como la política tiene una leyenda negativa, porque la política ni acá ni en ningún lugar del mundo puede resolver los problemas que la gente demanda, porque los problemas son crecientes cada vez más y el público los conoce más y el público tiene cada vez más herramientas de actuar sobre la realidad. Entonces la política se ha convertido en un tema, en una cuestión de manta corta.
nunca se puede satisfacer, ni acá ni en ningún lugar. Mirá lo que es la región, mirá lo que es Estados Unidos, mirá lo que es Europa. Entonces, es muy común en la política de hoy, Trump, insultar al Estado americano desde el Estado. Milei, insultar que el Estado es una organización criminal desde la organización criminal. Te darás cuenta que es de una superficialidad pasmosa, no lo podemos tomar en serio, porque es contradictorio con lo que él mismo dice. Ignacio, Ahora, yo le quiero a mí no me afecta. Sí. No, es a futuro, a lo que viene. Milei dijo, si no me aprueban esta ley que viene ahora, la ley Combi que le decís vos, yo sigo para adelante, no me importa nada. ¿Le creemos eso a Milei o no? ¿O se juega mucho en esta etapa que tiene mucho que ver con el Congreso? Yo creo que no tiene ninguna importancia, porque el Congreso no le ha dejado de hacer lo que él quería hacer hasta ahora. No veo por qué. Además, si el Congreso le impuso a Milei las reformas en las distintas propuestas que hacía Milei, que son las mismas del electorado que puso a los diputados que hoy integran el Congreso y a los senadores, ¿no? Eso es lo que no hay que perder de vista. Las propuestas que hacía Milei son las que votaron también al Congreso. Entonces, la disidencia son disidencias en un punto, lo dije al comienzo, no se le da al presidente delegaciones de facultades en temas importantes. Se limita. ¿Por qué? Porque venimos de una Argentina que ha ido a los tumbos con presidentes autoritarios, egolátricos, que dicen que son los únicos que la ven, usando emergencias y usando facultades especiales. Hemos llegado al extremo del gobierno anterior, que tuvo como 13 emergencias y delegación de facultades en todo. Y esto viene del debate de la Rúa. Ya de la Rúa, con Cavallo pedían delegación de facultades. Sí. Y todos los gobiernos han gobernado con delegación de facultades. Entonces, la Argentina, que pone un presidente que expresa al electorado mayoritario, porque ese electorado mayoritario que expresa Milei es el de su voto y el de Cambiemos, ese electorado le dice no, delegación de facultades nunca más. Entonces dice, no, pero ustedes se las daban a los otros, no, pero ahora no las damos más. Porque se ha demostrado que con eso lo que se fomenta es la arbitrariedad del gobierno y eso lleva al fracaso, a decir una cosa y hacer otra. Te diría que es el punto de diferenciación entre el Congreso. Por lo demás, ¿quién no quiere que no haya inflación, que bajen los subsidios, que no haya déficit, que haya desregulación, que haya austeridad? Eso lo apoyaba Schiaretti, lo hacía Massa. El ajuste de Massa sobre el gasto y sobre los jubilados empezó con Massa, dirían ustedes, para lograr su reelección. Bueno, pero lo hacía. Schiaretti es un modelo, se hizo popular, sacó la cantidad de votos impensado porque puso eso en los debates. Milei, desde ya, y Bullrich, ni te cuento. Bullrich es Macri, es Horacio Rodríguez Larreta, es decir, toda una formación, toda una organización que gobernó desde 2015 hasta 2019, que controló el país desde el Congreso entre 2019 y 2023, porque el Congreso sesionaba en el anterior gobierno cuando la oposición de Cambiemos quería, porque dominaba el quórum y dominaba el reparto de poder en las dos cámaras. Sí. O sea que no vean tanto una diferencia, una guerra que los gobiernos quieren imponer. Sí. Cuando hablan de casta, cuando hablan del aparato, pero la realidad es que Milei va al pelo de la agenda mayoritaria de los sectores moderados de la Argentina. En eso no hay contradicción. Lo que sí es que los partidos políticos no le quieren entregar delegaciones extraordinarias o facultades especiales a ningún presidente. Los que son de Cambiemos, los moderados, los normales del Congreso, porque están cansados o observan que la delegación de facultades fue un fracaso. Claro. Y el resto, que el peronismo, no le va a dar facultades especiales o delegaciones a ninguno que no sea peronista. A nadie, claramente. Es decir, es menos dramático de lo que parece. Es más normal de lo que parece. Por eso la Argentina es un país bastante normal. Sí. Si uno lo compara con el mundo, vos pensás, ¿viste el asesinato de los carabineros en Chile? Sí, tremendo, una locura, sí. Tremendo. 3 carabineros los metieron en un auto y los quemaron vivos. Sí.
Y Chile viene, el mes de enero, están investigando un incendio en Valparaíso y Viña del Mar, Sí. donde murieron 130 personas, y la hipótesis es que fue intencional, para quemar casas de los pobres, para construir casas de los más ricos. Y después andate a Bolivia, y andate a Venezuela, y andate a Ecuador, y andate a Perú, andate a Brasil, y vas a ver que la Argentina en ese marco es bastante normal. Nos va como la mona en la economía y en los indicadores, es cierto. Pero también es normal. Pero Hace años que nos va así, ¿no? Y dentro de todo... Sí, no, pero la Argentina es el único país de la región, y el único de América, te diría, que puede asegurar la alternancia de gobierno de distintos signos sin que haya sangre, Sí. persecución, Por suerte. muertos, heridos, presidentes presos, presidentes que se pegan un tiro, o sea, como pasó en Perú. Sí. O sea, es un país que la solidez del sistema político le permite eso. Te aguanta un Alberto Fernández y te aguanta un Milei. Y vamos Ignacio, para adelante. Mañana vamos a tener 2 días de sesión divertidísimos. eso. Y te Y vamos no a hay que seguir... dormir. No. Lo más importante va a pasar a la madrugada, Bueno. entre gallos Bueno, y ellos son medianoche. manches, claro, siempre. Cuando la gente se vaya adormeciendo, y hay algunos que quedan demasiado dormidos y otros que quedan demasiado despiertos. Y te vamos a Está seguir, muy te vamos a seguir entretenido. leyendo con mucho gusto, Ignacio, porque nos encanta la manera que tenés de mirar la política. Te agradecemos un montón por haber